Muy bien, pues el título de mi charla es Empatía e interseccionalidad y un poco la motivación y el reto un poco de este trabajo que un poco me propuso Leonor, ¿no? Porque yo he trabajado temas de interseccionalidad y de teoría feminista, pero no en relación con la empatía, ¿no? Y entonces, un poco desde que me lo propuso, pues estuve pensando cómo qué ideas de ambos ámbitos y campos se podían relacionar y podían ser interesantes desde esta perspectiva de la fenomenología de la empatía en relación con los estudios feministas o la teoría feminista. Como sabéis, la empatía se ha tratado pues, como un fenómeno psicológico complejo que tiene una dimensión del cuerpo, ¿no? Una dimensión de la empatía corporizada, tiene una dimensión afectiva de las emociones y de los sentimientos y una dimensión cognitiva, ¿no? De entender al otro. Entonces, distintos autores de distintas tradiciones, digamos, ponen más peso, más énfasis en una dimensión o en otra, y un poco argumentan en base a qué creen que es la empatía y cómo funciona. En la tradición filosófica, la empatía ha estado muy estrechamente relacionada con la ética y la moral y se ha visto siempre en autores como Kant o Schopenhauer como una emoción moral y hay mucha literatura sobre este tema. Pero la cuestión que me va a centrar hoy es más la cuestión de la empatía en su relación con la acción política, es decir, con lo político y con cierta concepción de lo político. Y la pregunta en específico que me hago es qué papel juega la empatía en la posibilidad de las alianzas políticas entre grupos sociales distintos. Y ya veremos a qué me refiero con grupos sociales distintos, que son grupos pues, que están atravesados por distintas categorías sociales como el género, la raza, la clase, la edad, etc. Y como pregunta segunda, ¿qué posibilidades y limitaciones tiene la empatía en relación a esa posibilidad de tejer alianzas políticas con otros grupos sociales? Debo decir que estoy hablando de empatía como un posible paso hacia la solidaridad y las alianzas políticas, pero evidentemente puede haber alianzas sin empatía. Es decir, que las alianzas políticas o la solidaridad política, digamos, y la afinidad política entre distintos grupos sociales se puede organizar por otras vías. Pero sí que es como un supuesto de este trabajo que la empatía supone un cimiento emocional fuerte para este establecimiento de alianzas. Por lo tanto, digamos, si fuera posible un tipo de empatía y qué tipo, con qué limitaciones y qué posibilidades respecto a las alianzas políticas, digamos que podríamos tener un cimiento emocional interesante y como un fundamento para esa posibilidad de solidaridad. Aunque entiendo que claramente puede haber alianzas políticas que, digamos, discorran por otras vías. Entonces, el plan de la charla es el siguiente. Voy a apuntar algunas cosas básicas sobre empatía en la tradición fenomenológica, que estoy segura que la mayor parte de la audiencia pues, ya debe estar familiarizada. En segundo lugar, voy a hablar de esta perspectiva sobre los grupos sociales, que es la teoría de la interseccionalidad, dentro de los ámbitos de los estudios de género y de teoría feminista. Y entonces, en tercer lugar, voy a ligar estos dos ámbitos a través de la pregunta que un poco que comentaba hace un momento. ¿Qué nos dice y qué nos puede proveer la interseccionalidad sobre la empatía, sobre las posibilidades y los límites de la empatía? Pues bien, la primera sección, la empatía en la fenomenología. En los autores de la fenomenología, como sabéis, la empatía es un tipo de experiencia intencional que tiene intencionalidad, direccionalidad a un objeto y como tal es una experiencia dirigida a las experiencias de otros, ¿no? Esto es como una tesis compartida por Husserl, Scheller o Stein, por ejemplo. La empatía es un tipo de experiencia perceptiva y eso va a ser es muy importante para la atracción fenomenológica,
Edith Stein dirá que es un tipo de experiencia sui generis de la percepción, pero aún así perceptiva. Es un tipo de experiencia directa y no inferencial sobre los estados de otro. Es decir, no es que vea las caras o los cuerpos de los otros y entonces haga una inferencia respecto a sus estados emocionales o sus otros estados, sino que en la empatía percibo en el cuerpo del otro, en la cara del otro, sus estados emocionales. Esta visión fenomenológica, muy brevemente descrita, supone una alternativa a las teorías contemporáneas de la simulación, en donde lo que hacemos en la empatía es simular en nosotros mismos estar en la mente de los otros, entonces de esa manera podemos empatizar. Y es una alternativa a las teorías de la mente, según las cuales la comprensión de los otros se basa en procesos intelectuales inferenciales. Es decir, lo que comentaba de los procesos inferenciales a partir de distintos estímulos pues, perceptivos o del tipo que sean. Max Scheler, que dedica parte de su obra a la empatía y a lo que llama simpatía, pues distingue entre distintos tipos de empatía. Una empatía como contagio emocional, el Gefühlsentdeckung, que sería ese simplemente contagiarse con el otro cuando entramos en un tipo de estado emocional conjunto. El Nachfühlen, que es como sentir una cierta empatía pero sin tomar parte en esa experiencia, o el Mitfühlen, que es ese sentir que es compartir el sentimiento del otro. Básicamente lo que Scheler dice es que podemos experienciar o tener experiencia de los otros empáticamente, ¿no? Y ese acto es un acto de percibir las emociones del otro y no quiere decir tener experiencia de lo mismo que el otro está sintiendo, sino tener experiencia de lo que está sintiendo como otro distinto a mí. Este acto para él, y es muy importante, y basa su crítica a otros autores en este aspecto, es un acto, una experiencia que no es solo intelectualmente como un juicio, no se trata de juzgar sobre los estados de los otros a nivel intelectual, sino que es un tipo de percepción de una mente corporizada, ¿no? Del cuerpo del otro, de las emociones encarnadas o corporizadas en el cuerpo del otro. Para Stein, la empatía es, como ya dije, esta intencionalidad dirigida a las experiencias de los otros y es distinta de este compartir emocional o del contagio emocional también. Y por lo tanto es una experiencia dirigida al objeto de la experiencia del otro. Es decir, yo siento dolor acerca de la misma experiencia que tiene el otro, pero como distinto a mí. Veo cuál es el objeto de dolor, por ejemplo, y empatizo con esa experiencia. Stein dice que como la percepción, la empatía es directa y no es inferencial, pero es un acto sui generis, es decir, que la experiencia empática no es el mismo tipo de percepción que los actos perceptivos, es decir, está dentro de la clase de los actos perceptivos, pero tiene sus propias peculiaridades. Respecto a lo que nos interesa de estos breves apuntes sobre fenomenología, es que básicamente para los fenomenólogos, y resumiendo y simplificando mucho, la experiencia empática es una experiencia de tipo intencional que está dirigida al otro y al objeto de la experiencia del otro, pero que se distingue del sentir uno mismo esa propia experiencia. Y es un acto perceptivo. Bien, pues entonces ahora voy a pasar a la segunda sección sobre interseccionalidad para que veamos un poco de qué va esa teoría y cómo, a mi modo de ver, se relaciona de un modo interesante con lo que acabo de contar sobre la empatía en la fenomenología, pero un poco también más allá de la fenomenología. Pues, ¿qué es la interseccionalidad? Y la pregunta que nos interesa, si dada la interseccionalidad es posible la empatía entre distintos grupos sociales. Y esto es parte de la motivación política de construir alianzas y coaliciones, como comentaba al principio. Pues bien, la interseccionalidad
Es un término que acuñó a la feminista negra y jurista Kimberly Crenshaw en el contexto de unos, bueno, publica unos artículos en el año 89 y 91 sobre las leyes antidiscriminación, perdón, en el ámbito laboral y de violencia sexual que sufrían las mujeres negras en Estados Unidos. Estas leyes antidiscriminación, este es parte de su argumento, actuaban en un marco de un solo eje, de un eje de raza o un eje de género, es decir, había las leyes de antidiscriminación por razón de género y las leyes antidiscriminación por razón de raza. Pero estas leyes no reconocían que la combinación entre estas dos categorías, género y raza, producía unas experiencias en las mujeres negras que quedaban fuera de su consideración. Lo que considera, el caso que considera Crenshaw en el artículo del 1998, perdón, en 1989, es el caso de 5 mujeres negras que denuncian a la empresa General Motors por discriminación porque no pudieron entrar a trabajar a la empresa. Y lo que responde General Motors en ese caso es que, amparándose en la ley antidiscriminación por género, que en verdad la empresa sí había empleado a mujeres, lo que pasa que eran mujeres blancas todas, y en verdad lo que pasó cuando el caso se pasó por las leyes de antidiscriminación de raza, la empresa alegó que sí que había cumplido con las leyes porque había personas negras en la empresa. Lo que pasa es que todos eran hombres. Entonces, esto lo que deja es a las mujeres negras, al grupo de mujeres negras, en una situación de vulnerabilidad legal, porque en un vacío legal, porque ninguna de estas dos leyes las amparaba y las protegía. Entonces, lo que dice Crenshaw, y lo voy a leer en inglés porque esto es parte de lo que de su artículo, dice: The court's refusal to acknowledge that black women encounter combined race and sex discrimination implies that the boundaries of sex and race discrimination doctrine are defined respectively by white women's and black men's experiences. Under this view, black women are protected only to the extent that their experiences coincide with those of either of the two groups. Lo que dice Crenshaw aquí es precisamente que el grupo de las mujeres negras no se ve protegido legalmente por ninguna de las dos leyes. Esto es el caso que describe como jurista. Y lo que pasa es que estas leyes de antidiscriminación de género, en este caso, no especificaban ninguna dimensión de raza. Y esto implicaba que la raza funcionaba como categoría neutra, cuando en realidad era un signo de tomar el privilegio de raza como algo dado, porque claramente cuando estaban considerando a las mujeres, protegiendo laboralmente a las mujeres, solo protegían a las mujeres blancas, no a las mujeres negras. Y lo mismo pasaba con las leyes antidiscriminación por razón de raza. La conclusión un poco de esta jurista feminista del movimiento de las feministas negras en Estados Unidos es que el análisis de un solo eje, ¿no?, del análisis de la realidad, en su caso el análisis legal como jurista, pero esto se ha extendido a otros muchos campos, no puede explicar las experiencias, en su caso, de las mujeres negras. Y lo que dice es que los problemas de exclusión no se pueden solventar simplemente introduciendo ese grupo en un marco teórico determinado que precisamente lo excluye, sino que lo que dice es que la experiencia interseccional, y de aquí la palabra, ¿no?, de la mezcla de estas dos categorías sociales, género y raza, en las mujeres negras, es algo que se configura de forma distinta a la suma y al análisis por separado de estas dos categorías. Y que, por lo tanto, si no tenemos en cuenta la interseccionalidad, cómo estas distintas categorías sociales interaccionan entre ellas, no vamos a poder entender los problemas de las desigualdades y las discriminaciones. Ese concepto de la interseccionalidad que Crenshaw pone en artículos científicos, en el ámbito académico, aunque ella también es activista, tiene raíces en los movimientos sociales.
Por ejemplo, en este manifiesto del Combahee River Collective de Boston, que también en el año 1977 ponen de relieve la necesidad de un activismo político en que se conjuguen las distintas luchas sociales, raciales, sexuales y de clase. Y cómo estas porque precisamente dicen que las opresiones en todas estas distintas categorías se están interlocking, dicen, ¿no? Están entrelazadas y enraizadas unas con las otras y por lo tanto, si solo miramos desde un marco conceptual y solo atacamos también desde un punto de vista activista una sola perspectiva, nos dejamos las otras y esto simplemente lo que hace es invisibilizar la forma de opresión, las configuraciones de la opresión en sí mismas y sus distintas configuraciones. Algunas representantes que han tratado la interseccionalidad, pues hay personas, como sabréis, tan famosas como Angela Davis, la poeta Audre Lorde o Bell Hooks, Kimberly Crenshaw está aquí también en una foto, o Patricia Hill Collins, que también ha teorizado mucho sobre el tema. Y también hay autoras latinoamericanas como Gloria Anzaldúa, María Lugones o Cherry Moraga, que seguramente muchos de vosotros habréis leído. También en otras partes del mundo, como en Inglaterra, en Europa, en distintas, digamos, geografías, se puede argumentar que ha habido como desarrollos de la interseccionalidad con ese nombre o con otro, pero digamos que el fenómeno es parte de es parte del mismo fenómeno que Crenshaw pone de relieve. Entonces, así de modo un poco más general, la interseccionalidad es este concepto que refiere a la variedad de categorías sociales como el género, la raza, la clase, la edad, la sexualidad, etcétera, que intervienen en la experiencia de desigualdad, así como a su interacción. Es uno de los conceptos más relevantes del feminismo, eso es lo que decía la socióloga Leslie McCall en un artículo del 2005, y el concepto ha recibido mucha atención tanto en el feminismo teórico aplicado en el activismo como en los distintos campos académicos de las ciencias sociales y las humanidades, porque precisamente es un marco capaz de reconocer la complejidad, es decir, reconoce la opresión, pero también el privilegio, las dimensiones de privilegio, ¿no? El ser blanca en una mujer o el ser de una cierta edad adulta, por ejemplo, respecto a mujeres jóvenes o mujeres más mayores. Reconoce esa complejidad de opresión y privilegio en las desigualdades sociales. Entonces, voy ya directa al tema de cómo se relaciona todo este marco conceptual y este cuerpo teórico de la interseccionalidad y esa tradición dentro de la teoría feminista con la empatía y con lo que he comentado un poco en la primera sección. En una primera aproximación, la interseccionalidad se puede pensar como imposibilitando la empatía entre distintos grupos sociales. Y cuando hablo de distintos grupos sociales, como ya habéis visto, me estoy refiriendo aquí a grupos según su raza, su género, su clase, es decir, pues los jóvenes versus la gente mayor, las mujeres versus los hombres, trans, etcétera, sexualidad, distintos grupos sociales. Entonces, como primera aproximación, podemos pensar que la interseccionalidad pone problemas a la empatía. ¿Por qué? Pues en un artículo del 2009, Bailey, en un artículo que se titula On Intersectionality, Empathy and Feminist Solidarity, pone de relieve el siguiente argumento. Está argumentando en contra de las tesis de Naomi Zack, que en su libro Inclusive Feminism, Feminismo Inclusivo, hace una crítica a la interseccionalidad y a la solidaridad basada en la empatía. Es decir, Zack, argumenta que la empatía es necesaria y es relevante e importante para establecer vínculos de solidaridad política con otros grupos. Y lo que dice es que la interseccionalidad lo que viene a hacer es a dividir los distintos grupos y a imposibilitarla. No puede... Critica la interseccionalidad con otros tipos de argumentos que ahora no nos interesan.
Entonces, lo que Bailey le critica a Zach es que la empatía no es adecuada para la solidaridad. No es la herramienta, digamos, no es el tipo de cosa que necesitamos para las alianzas políticas, sino que se necesita entender bien la interseccionalidad y que su crítica, la crítica de Zach a la interseccionalidad no es válida. Parte del argumento, parte de la idea de que, por ejemplo, cuando se entiende en los casos de simpatía o empatía también, según como ahora veremos, son casos top-down, ¿no? De arriba a abajo, en que tenemos mujeres privilegiadas que están motivadas para actuar, a veces por razones equivocadas, porque sienten pena o compasión por las situaciones de desventaja de otras mujeres, ¿no? Esto creo que hay muchos contextos en los que pasa, en que, por ejemplo, ahora, como sabréis, con la situación política en Afganistán, pero no solo ahora, digamos, en las últimas décadas, la situación de las mujeres afganas, cómo es vista por mujeres de otras regiones, europeas, norteamericanas, etcétera, que pueden desarrollar tipos de empatías. Lo que critica Bailey es que estos son un tipo de empatía o simpatía en que estas mujeres privilegiadas, por las razones que sean, sienten un tipo de compasión o un tipo de pena por mujeres que están en situaciones más no tan privilegiadas o mucho más desiguales. En la empatía una mujer puede tener conocimiento del sufrimiento de otra porque este sufrimiento tiene características similares al suyo. Y esto es una cosa que también, una idea que también Bailey desarrolla, diciendo que también en esta aproximación top-down, de arriba a abajo, la simpatía o la empatía, de decir, por ejemplo, siento por ti, me compadezco de ti, o decir tu sufrimiento es como el mío, la referencia es siempre una misma, ¿no? El punto de referencia, el punto de origen. Y esto lo ve Bailey como un límite a la empatía, porque la empatía dice, no reconoce esta relacionalidad del sufrimiento, las ventajas de uno, el hecho de que las ventajas de unos se apoyan en el sufrimiento de otros, y no hace visibles las dinámicas interseccionales, ¿no? No hace visibles este privilegio, por ejemplo, de las mujeres blancas respecto a las mujeres afganas o distintos privilegios que se dan en distintas configuraciones. La empatía, según Bailey, requiere reconocimiento y este reconocimiento es interactivo, es decir, que las voces de los que sufren deben ser parte de la conversación, no es simplemente una perspectiva top-down de arriba abajo en que hay una cierta compasión, una cierta empatía entre un grupo privilegiado por un eje, aunque puede ser no privilegiado por otro, como las mujeres blancas, por ejemplo, respecto a un grupo menos privilegiado o muy en desventaja, en que hay ese tipo de falsa compasión, digamos. Pero esta es una primera aproximación un poco pesimista a mi modo de ver, y lo que voy a tratar de hacer en los minutos que me quedan es una segunda aproximación entre la empatía y la interseccionalidad. Y mi pregunta es, ¿la interseccionalidad supone realmente un problema para la empatía entre grupos sociales? Y la hipótesis, un poco que defenderé muy brevemente, es que reconocer la interseccionalidad precisamente implica poder tener una forma más adecuada de empatía. Es decir, que la empatía no tiene límites o, digamos, no supone obstáculos per se como Simpliciter, sino que hay que ver bajo qué condiciones se puede dar y qué tipo de empatía. Entonces, lo que desde el punto de vista de la conexión con la empatía desde el punto de vista fenomenológico, la posibilidad de alianzas o solidaridad política no se da siempre en contextos en que pueda haber percepción, ¿no? O la experiencia del otro así directa. Por lo tanto, me parece que la teoría fenomenológica sería de una aplicación restringida, al menos en unos casos, porque no podría haber empatía sin contacto perceptivo del cuerpo del otro. Esto así como de entrada. Sí podría haber un tipo de empatía más cognitiva, inferencial, imaginativa, como el ponerse en una perspectiva distinta, en principio sí es algo que podría darse, pero
nos encontramos con una primera limitación de la perspectiva fenomenológica versus las teorías que comentaba, la teoría-teoría o la teoría de la simulación. Pero también podemos pensar que la experiencia puede ser indirecta, quizás a través de testimonios, de lecturas, que sí son experiencias perceptivas, aunque no del cuerpo de la persona, ¿no? Y mi pregunta es, ¿podríamos tener esta intencionalidad dirigida a la experiencia del otro y por lo tanto la empatía desde el punto de vista fenomenológico? Bueno, pues eso podría implicar una reformulación o digamos una versión de la teoría en base a una noción de experiencia más amplia que implique no únicamente la percepción directa del otro, del cuerpo del otro, sino la percepción de otras cosas que lleven a esa experiencia del otro. Y quizás hay esa posibilidad de percepción directa en las imágenes, ¿no? En lo que vemos por la televisión o en lo que oímos por la radio, aunque sea auditiva, en vídeos, etcétera. Aunque no tengamos el cuerpo del otro, sí percibimos caras, sí percibimos gestos, expresiones, sí percibimos a los otros de un modo directo, ¿no? Tanto si es en casos de percepción como en casos más cognitivos, la empatía entre grupos sociales presenta unos límites que desde la psicología social se han trabajado como el sesgo empático intergrupal o intergrupo, ¿no? Es decir, que generalmente los individuos se identifican y empatizan básicamente con miembros de su grupo en detrimento de otros, ¿no? Los in-group versus los out-group. Y ese fallo en la empatía intergrupal está en la base de la violencia política, de la xenofobia, del racismo, etc. Incluso, la idea es que incluso el individuo más empático, ¿no? Como psicológicamente más capaz de la empatía, puede sufrir esa brecha empática, ese empathy gap, entre distintos grupos sociales. Entonces, y ya voy acabando con eso, dada la interseccionalidad, ¿cómo puede haber empatía entre grupos sociales distintos, dado que hay también estos sesgos empáticos psicológicos que comentaba ahora, ¿no? Mi idea es que la perspectiva de la interseccionalidad nos puede dar, primero, un reconocimiento de la diferencia social en vez de una neutralización. Este reconocimiento va con una revisión de los propios privilegios, ¿no? Desde el punto de vista de la persona situada en unos sistemas sociales y que, digamos, reflexiona sobre sus posiciones sociales. Ignorar estos privilegios no ayuda. Es decir, tenemos que preguntarnos cómo influye mi ignorancia sobre la situación de las mujeres afganas en este ejemplo que he dado en mi proceso empático con ellas, ¿no? Esto ha sido desarrollado por ejemplo, filósofos como Charles Mills en las epistemologías de la ignorancia, ¿no? El tema de la ignorancia. O la pregunta de cómo afecta mi estatus como mujer europea a mi habilidad para entenderlas. Porque hay la posibilidad, efectivamente, de autoengañarse y de la falsa solidaridad, ¿no? Es decir, se malentienden las circunstancias de los otros y nos creemos que podemos empatizar o que estamos en estos procesos empáticos, pero en verdad hay procesos de autoengaño y de falsa solidaridad porque no se consideran esas perspectivas de los privilegios. Entonces hay un trabajo de conocimiento y comunicación recíprocos, ¿no? Un poco en el sentido que Bailey decía que era necesario como añadir a la empatía como que consideraba Zach. Me parece que las dimensiones de privilegio y discriminación propias pueden ayudar a entender la de los otros y así empatizar, también desde un punto de vista más corporizado o más fenomenológico, en el sentido que comentaba antes. Porque la posibilidad de que el sufrimiento de otro por razón de raza, por ejemplo, se asemeje o tenga puntos comunes con mi sufrimiento por razón de género o de sexualidad, por ejemplo, es una posibilidad que se da. Y también hay la posibilidad de que mis privilegios se asemejen a los privilegios de los otros, sea por la misma categoría social o por otra. Entonces, esta dinámica entre discriminación y privilegio posibilita nuevas formas, a mi entender, de empatía más enraizadas en los posicionamientos, en las posiciones sociales de los individuos y de los grupos. Pero un caso de privilegio absoluto, un caso en que una persona esté privilegiada en todos los ejes, de género, de raza, de clase, de edad, etc., y versus una persona que esté oprimida, digamos, o discriminada en su situación social, en todas las estructuras y todos los ejes, creo, en ese caso,
que, digamos, la distancia entre un individuo y otro es demasiado grande, y aquí sí debemos hablar de la imposibilidad de la empatía. Pero bueno, lo dejo allí por si queréis discutirlo después. Entonces, a modo de conclusiones, la cuestión un poco de este trabajo es si hay la posibilidad de empatía en las alianzas políticas, dadas las posiciones sociales distintas que distintos individuos y distintos grupos sociales ocupan, ¿no? Es decir, dada la interseccionalidad y dada este marco metodológico y este, digamos, marco conceptual que nos da la teoría feminista. He argumentado también que, bueno, he explicado brevemente la aproximación fenomenológica a la empatía como un fenómeno básicamente perceptivo, ¿no?, del cuerpo. Esto presenta unas ciertas limitaciones de la fenomenología, pero me parece que hay posibilidades de versiones fenomenológicas con una experiencia empática en la que no haya esta percepción directa del cuerpo del otro, digamos, in situ, ¿no?, en el mismo espacio o tiempo. Entonces, básicamente, un poco las cuestiones tratadas en las dos primeras secciones me han servido para poder am, hablar de que en una primera aproximación podríamos pensar que la interseccionalidad imposibilita esta empatía intergrupal, ¿no? Y eso es un poco lo que se discute en el artículo de Bailey. Pero a mí me parece, como una segunda aproximación y una hipótesis de trabajo, que es interesante pensar en la interseccionalidad como posibilidad, como posibilitando o posibilitadora de una forma más adecuada de empatía. Es decir, como esa posible experiencia enraizada en en las distintas posiciones sociales que todos nosotros ocupamos. Muchas gracias.